APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Imanalla mashi Diego. Imanalla mashi Diego. Alisha mi kapani kikinguna imanalla ta kapangichi. Sumak pacha no chudian. Ari, ali pacha mi kapanchi. Sumak pacha kikingunapa wasikunama chayamushpa kapanchi ñakuti kimsandi kaypi paktalla kushilla yalinajungapak ñukanchi bajo un mismo sol rikurekunami puchu kaykunama chayamushpa kanakupa. Shina pacha chaymandami ñukanchika ya sukta killata llankashpa shamunajushkanchi shuk shimikunata shuk rikuykunatapas shuk kawsaykunata riksichishpa. Shinamikam kay pachakunapi charishpa kagripanchi. Ari kay pachakunapi charigripanchi kay afrodescendientes kawsaykunamanda cochita amoroso willkaykunata. Hasta ungarin hipamanga rimashpa kagrinchi imashinami shuk kay apagukumanda suma warmi rimashpa karka kay Organización de Naciones Unidas nishkatandaripi. Ari ashtawan shushu rikuchikunawanbash katishpa kagripanchi shinaka alishamushka kapaychi mashikuna. Alishamushka kapaychi. Antisuyu Quichua runakunaka Sarayaku pastasa markamantami kanu. Ñukanchik kuri kawsaykunaka kanmi allpamama, ashkayachay, kikinshimi, shinapas, sacha hampikuna, mikuykuna, awaykuna, yakukuna shina kuchakunapash. Shinapash antisuyu runakunaka wankuchik, llakik runakunami kanu. Chasnallata ñukanchik kawsaymanta makanajushpami harkani. Afrodescendientes mashikunapa kawsaykunamanda ashtawa riksishpa katigripanchi. Shinapacha chaymandami rimagrinchi imashinami Salinas kitillipika aparirka kay cochita amorosa nishka willkakuna kay willkakunata chaymanda afrodescendientes mashikuna ashtawan viñachishpa shinllachishpa katinamandami paktachishpa shamunajushka. Kay willkaykunataka África llaqtamanta pachami ñawpa pachakunapi paktachishpa kawsanajunkashka. Shinaka rikushpa kapashinchi imashina cochita amorosota sumakta rurashpa kanakushkamanta. Cuando los afrodescendientes necesitamos invocar a los ancestros para pedir autorización, para que guíen nuestro camino, pedir bendiciones y buenas energías, hacemos una cochita amorosa. Este ritual es una expresión cultural de origen africano, un espacio de convivencia familiar y aprendizaje. La cochita amorosa primero es parte de nuestra cultura, en donde nuestras abuelas siempre nos invitaban a sentarnos alrededor de la tulpa y de la comida. La cochita amorosa quiere decir cocha, que estamos en un círculo alrededor de algo, y amorosa porque hay todo amor, todo es amor. El calor de la tulpa, el lugar donde prepararon los alimentos, el lugar donde nuestra abuela nos enseñaba qué era nuestra cultura, qué eran las tradiciones, qué era la solidaridad, y nos enseñaban a respetarnos unos y otros y especialmente a ser una familia unida. La ceremonia de espiritualidad del pueblo afroecuatoriano que se desarrolla en la parroquia Santa Catalina de Salinas combina elementos como el agua, fuego y tambores para comunicarse con los espíritus que convirtieron al pueblo afrodescendiente en libre de la esclavitud. En la cochita amorosa se expresa alegría, tristeza, se dialoga para construir políticas públicas, se habla de ejercer derechos y deberes, se habla de construir un mundo de paz. La cochita amorosa, no hay nadie adelante ni nadie atrás. Aquí no es nadie grande ni nadie chiquito, somos toditos igualitos. Aquí existimos porque los otros también existen.
¿no es cierto? La cochita amorosa significa saber, poder, bendición, solidaridad. Tiene un montón de elementos. Manejamos una filosofía en la cochita amorosa. No es que lo hacemos hacerlo por hacer. Nosotros cuando danzamos a la cochita amorosa estamos diciendo que tenemos filosofía. No debemos dejar que digan que somos bailar por bailar. No, si no tenemos filosofía, no entendemos qué es una cochita amorosa. El ritual va a iniciar. El ritmo de la música bomba y marimba concentran la atención de los participantes. Ofelita Lara, sabia de la comunidad, empieza el ritual. Ella danza de un lado al otro, mueve sus pies y manos. Detrás de ella baila un grupo de jóvenes con elegantes trajes africanos. Vamos a hacer la bendición y el grito ancestral que tenemos nosotros recuperado desde nuestra madre África. Ellos viven, Ashe Pasha. Ellos de males nos defiendan, Ashe Pasha. Ellos nos cuiden siempre, Ashe Pasha. Ahora vamos a bendecir. La tulpa está encendida y los pétalos de flores adornan la cochita amorosa. La sabia se dirige al centro del altar. Ella está pidiendo permiso a los ancestros para transmitir el conocimiento, encaminar los eventos, compartir la sabiduría, transmitir buenas energías, alegría y bendición a todos los habitantes de la parroquia. Esta cochita amorosa tiene que crecer, y no solo en las comunidades, en el país, en el mundo. Y entonces tenemos que hacerles conocer que no es cosa mala, que es una cosa muy bonita, bien bonita, porque a la cochita amorosa sumamos también la interculturalidad, sumamos derechos, sumamos a los otros pueblos y les invitamos a que formen parte de la cochita amorosa y que vengan y compartimos en solidaridad, en amistad, y hacemos fuerza, hacemos un Ashe, un Ubuntu. Yo existo porque tú existes, entonces nos respetamos. En Salinas, como en otras comunidades afrodescendientes, logramos preservar ceremonias ancestrales propias, a pesar de la fuerte esclavitud, evangelización y colonización que las prohibían y perseguían. Los rituales como la cochita amorosa son muestras de nuestra fortaleza de espíritu y carácter, rituales que hoy son nuestro patrimonio cultural y que seguimos y seguiremos reproduciendo en ocasiones especiales como el Carnaval Palenque, festividades de parroquialización, reuniones sociales y culturales. Decirles que solamente en vivir en cochita amorosa nosotros vamos a tener un mundo nuevo, un mundo distinto. Kay iskun punjapi karwakillapi watan watami kay Día Internacional de los Pueblos Originarios nishpa shutichishka kan kay ONU ukumandapacha. Shinami convidas pasakishka ONU ukumandapacha toa Maldonado mashi kay apa ukumanda rimashpa kachun imashinami shuk llaqtakunaman purishpa runakunapa hayñikunata kamanakunamandapash. Riqsishunchi imatallata rimajurkapay. Durante el Decenio Internacional de los Pueblos Indígenas en 1994, la ONU declaró Día Internacional de los Pueblos Indígenas al 9 de agosto de cada año. Según las Naciones Unidas, los pueblos indígenas representamos el 5% de la población mundial. Existen alrededor de 5.000 grupos indígenas en 90 países, los cuales hablan más de 7.000 lenguas, localizados principalmente en territorio iberoamericano. Debido a la gran diversidad de los pueblos originarios existentes en el planeta, el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, ECOSOC, creó un espacio permanente donde se exponen e informa sobre los problemas económicos y sociales que afectan a los indígenas, para luego elaborar recomendaciones y proponer políticas a los Estados miembros frente a esas problemáticas.
El Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de la ONU selecciona e invita a expertos y líderes indígenas de diversas regiones del mundo a asistir a sus foros para que expongan sus criterios y den información de primera fuente. Por años, el Creador nos trajo un mensaje a la gente para ayudarnos a elevar nuestras mentes, a restaurar la bondad, sus mentes y nuestros corazones. De esta forma, debemos tener una sola mente que esté de acuerdo. Creemos que nuestro líder nos trajo un buen mensaje para nosotros. Es un ser asombroso. Comenzamos desde la tierra y nos dirigimos hacia el cielo, donde reside todo. Saludamos y agradecemos todas estas cosas y lo interminable que es su compasión y su amor por nosotros. Él nos dio la aptitud de hacer las cosas bien cuando sentimos que hacemos mal en la tierra. Nos dio nuestra propia manera de hacer las cosas correctas entre nosotros. Del Creador, por lo que sabemos, siempre recibimos su compasión, su amor, y en esa dirección debemos extender nuestro mundo y nuestras mentes. Gracias. En esta ocasión, el Foro Permanente para Asuntos Indígenas de la ONU invitó a nuestra compañera Toa Maldonado Ruiz, miembro fundadora de APAC, a participar en la mesa Pueblos Indígenas y Migración, organizada en ocasión del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Toa es una mujer quichua otavalo, miembro de un pueblo con tradición migratoria. Ella ha trabajado directamente con migrantes y por la defensa de sus derechos en el ámbito público, nacional e internacional. Tener la oportunidad de asistir a la ONU para transmitir sus conocimientos y aportar desde su experiencia junto con otros expertos indígenas del mundo es un logro importante, ya que los propios indígenas debemos expresar nuestros puntos de vista. Todos y todas tenemos diferentes maneras de vivir la migración, ¿no? Todos y todas tenemos diferentes motivos por los que hemos migrado. Y creo que hay que empezar a entender esto para poder plantear políticas, para poder plantear lineamientos claros en los que podamos trabajar, todos desde los ámbitos en los que estamos, desde los que nos encontramos. Solo de esa manera se puede mejorar la calidad de vida de los pueblos indígenas, ¿no? Obviamente los pueblos indígenas, al no tener garantizados nuestros propios derechos dentro de nuestros propios territorios, también buscamos estas otras alternativas fuera de ahí e incluso nos encontramos con situaciones mucho más problemáticas. Para mí es importante empezar a trabajar aún más después de esto, y creo que esto es un compromiso más de tipo personal, en entender las causas, las dinámicas, las motivaciones que los pueblos, no solamente de Ecuador, ¿no?, sino de otras regiones, tienen para buscar alternativas fuera del país. Y ojalá esto sea un insumo luego para poder trabajar en cosas mucho más concretas. Somos de muchos colores, tenemos muchas historias que contar y seguimos con el reto de mantenernos firmes como pueblos originarios, fortaleciendo nuestros saberes, sabiduría, costumbres, tradiciones, necesidades y políticas. La población indígena del mundo debe seguir dialogando, opinando, reflexionando, haciendo entender nuestra realidad y necesidades tanto en lo local, nacional y en el mundo entero. Kay Pachamama pica hasta runakuna kawsanchi. Kay Ecuador mama llaktapi llakamana runakuna katianchichu hasta ongarin shu markakunapi shu llaktakunapi kanchik. Chaymandami ñukanchi shimikunata, ñukanchi yuyaykunata, ñukanchi kawsaykunatapas riksichina kanchik. Ñukanchi shimimandapacha, ñukanchi rikukunamandapacha. Hasta ongarin ñukanchi haynikunamandapas paktalla makipurarishpa llankanakunamandapas. Shinamikan kaykunawa yalishpa kapanchi samana pachakunama ama kuyurishpa kapankichichu kay tigramushpaka charigripanchimi sucumbíos marca ukupi imashina shu mushuk llankaykunata viñachishkakunamanda ashtawankari imashinata apagukupi kay los especialistas quichuas nishkakunata imashina rurashkamandapas riksishpa kagripanchi. Ñami tigramupanchi. Kutin kay tallata. Chaya mi tía,
¡Sinvergüenza! No has hecho lo que te he ordenado. ¿Me oíste? Para la próxima te va peor. Juanmi, imas pada punta bicho hungi yukawasimari. Yuyapay, makanakuykunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachakuytami yachakuy. Kunanga sucumbíos marca ukuma yalishpa kapanchi mashidiana. Ari kay ukupimi kimsa causa y marca kunami causan, paikunami shumushuk llankaykunata viñachishka kan. Shinami kan kay shañu muyukunata mi tarpushpa fukuchishpa hapishpapash kay hatuy randi ukukunama ña llukchishpa kanakun kaykunata ka ayroyoko nishpa miñakuti shutichishpapas sakinakushka kan. Shinaka riksipashunchi. El yocó es un bejuco de la selva utilizado por 3 pueblos originarios de la provincia de Sucumbíos, Cofanes, Siona y Siecopay, como bebida energizante y espiritual sagrado, que les permite armonizar con la naturaleza a la hora de trabajar en las chacras o ir de cacería. Es una planta medicinal con grandes propiedades. Elías Piaguaje, líder de la nacionalidad Siecopay, emprendedor, inició un proyecto de siembra de café y una empresa de elaboración de café orgánico al que denominó Airo Yocó, energizante de la selva. Yo, Elías Piaguaje, soy dirigente histórico de la Nación Siecoya. Estoy ahorita haciendo un proyecto de café molido y es un café muy especial, café de la selva, Airo Yocó. La idea de esto viene para hacer cómo los Siecopay tienen que salir hacia adelante. Yo estoy haciendo una prueba para ver a dónde vamos a caminarnos, porque vivimos en un tiempo muy difícil. Estamos haciendo una forma de emprendernos hacia cómo nosotros también tener un puente entre la economía normal y nuestra economía ancestral. Entonces por eso estamos decididos a tomar nuevos retos y crear una pequeña empresa para mostreo y también para la familia. Y así vamos a ir continuar cambiando la forma de seguir adelante la historia de los Siecopay. Aunque insertar el café en una nacionalidad originaria es alienante, la visión del proyecto crea fuentes de empleo en un territorio devastado por las palmicultoras y las empresas petroleras. He visto el proyecto que hace mi tío y yo le veo que es muy bueno y muy importante para la comunidad, habitantes que viven acá en la comunidad. El proyecto yo creo que hay que sembrar para poder hacer un proyectitos así, microempresas pequeños para poder sustentar y poder vivir aquí. Porque en estos días ya es muy necesario para tener algunos ingresos para las gentes que viven aquí en la comunidad. Pero ahora lamentablemente necesitamos vivir como culturalmente sin olvidar nuestras culturas, las raíces que vivimos, pero ya podemos vivir con así, viendo el ingreso. Necesitamos también para poder vivir como secoyas, porque ahorita ya no podemos vivir como antes. Tenemos que dar educación a nuestros hijos, la alimentación mismo, nosotros mismos tenemos que criar o algo criar para poder vender y tener recursos. Todo el proceso, desde la siembra de la planta, cosecha del café, secado, molida y empaque del mismo, es un proceso netamente realizado a través del emprendimiento familiar de Elías Piaguaje. Pero Airo Yocó no es un café simplemente de uso empresarial. El concepto de orgánico implica cuidados y procesamiento totalmente natural y libre de químicos. El Airo es la selva amazónica y Yocó es la sabiduría, el conocimiento energizante de saber ancestral. El Yocó en la nación Siecopay es
un producto vegetal, no es un árbol, es un bejuco, y que eso nuestros ancestrales utilizaban el yocó para trabajar. Es un producto que hace sentir a uno suficientemente capaz para romper todas las barreras, obstáculos del día. Por esa razón yo le puse Airo Yocó. Yocó quiere decir inteligencia, sabiduría, estrategia y desarrollo. Mientras el yocó propio se mantiene no como alimento, sino como saberes y defensa de las personas a diario, obstáculos que se encuentran. Tiene uno más significado el yocó de bejuco en nuestro sentir como Siecopay. Hoy este pequeño emprendimiento ha tomado fuerza y está despegando, con la intención de abrirse mercado y convertirse en una fuente de desarrollo sostenible y sustentable para la nacionalidad Siecopay, una de las más golpeadas por los impactos extractivistas ocasionados en la región norte de la Amazonía ecuatoriana. Yalishka rikuchi bajo un mismo solpimi yalichirkanchi puchuca y especialistas quichuas nishka rikuchita kay pachapika rikugrinchi. Chaymanta mikuna rikugrinchi imashinami kay especialistas quichuas rikuchikunata kaypi rurashka. Hasta ongarin imashinami llankashkanchi kay apagukumanta mashikuna kay shuk nanaykunata hambik runa mashikunawan. Rikushunchi. Todos estamos acostumbrados a mirar en la televisión novelas, películas llenas de violencia, farándula y tal vez uno que otro programa educativo. Pero, ¿alguna vez imaginó usted ver a médicos especialistas indígenas en la televisión? Pues sí, médicos especialistas de diferentes pueblos indígenas y el audiovisual comunitario realizado por APAC se unieron para trabajar atendiendo a las comunidades y a la vez producir una nueva serie de televisión educativa. Por eso queremos mostrarles cómo fue la experiencia de producir esta serie, que ha llamado mucho la atención de todos nuestros amigos televidentes. Empecemos conociendo a los mentalizadores. Kaypimi charipanchi shu sumak mashikuna tandarishka rimarinajushkakan riqsikripanchi pikunalla kaypi kashkamanta. Ñuka licenciada Mercedes Muenala kapani. Ñuka Luis Bonilla mi kapani. Ñuka shutikan José Terán, doctor Sinawakunata Rico. Ñuka shutikan doctor Marco Lima en laboratorio clínico. Samia Maldonado de la LAPAC. Sumak pacha kaypi mashikunatka imamanta tandarishkakunatapas riqsishpaka tigripanchi. Bueno, ñukanchi mashi runakunalla shina medicina nishkapi yachakuyta charishkakunami tananakushkakanchi shu tananakuy shutita churashkanchik mishushimpi nishpaka Instituto de Profesionales Quichuas de Salud nishpa shina shutita churaparkanchik. Chay grupomi ñukanchi yuyaypika ñukanchi yachakuykunatapas ñukanchi gentikunawan ayudashpa kangapa munashpami kay tananakuyta rurashkanchik y chay raygukunatami ñukanchik gentima rikuchingapas shina kaypi parlaktinajupanchik. Mi rol aquí es como la parte técnica y creativa con los médicos, en donde nos aliamos para crear un nuevo producto, un nuevo segmento en APAC, en la cual la intención es informar y educar a las demás personas de cómo se va a relacionarse médico e indígenas comuneros. Cuando nos lanzamos a crear un nuevo proyecto audiovisual, tenemos que saber que los detalles son los que más cuentan para dar vida a cada historia. No es fácil empezar, pero cuando hay el deseo de ayudar y apoyar a la población con buenos contenidos que pueden ver en familia, las situaciones complicadas se convierten en retos y más tarde en logros que los asumimos desde nuestra identidad, es decir, haciendo y hablando lo que somos. Todo el equipo, a partir de las 7 de la mañana,
Un equipo ya se encargaba de estar aquí alistando los equipos, en el cual estaba yo, ya venía todo listo. Veíamos si es que nos faltaba algún equipo, si ya estaban todos los equipos ya para solo simplemente coger y salir, ¿no? Otro equipo, en cambio, esperaba acá en el redondel a los médicos para poder trasladarse. Íbamos a hacer los scouting un día antes o 2 días antes al día que se iba a hacer como la cobertura de los especialistas, entonces teníamos que ir a ver si hay suficiente luz, la entrada de sonido, que no entre tanta bulla y ver un lugar adecuado en donde podamos nosotros armar el set. Se esperaba al transporte, ya con los equipos y con el transporte listo nos encaminábamos a las comunidades que nos tocaba salir. Este trabajo conjunto ha tenido también el propósito de visibilizar que dentro de las comunidades existen profesionales en varias ramas y que ese imaginario de que el indígena es netamente comerciante, artesano o músico es falso. Existen buenos y diversos referentes que los guaguas y guambras pueden seguir enfocándose en sus estudios y regresando a la comunidad para ayudar y lograr realizarse en la vida. 3, 2, acción. Conjuntamente con el compañero que le dicen Guagua, nos pusimos a hacer la edición del primer capítulo. Encontramos varias dificultades desde el punto de vista de los que saben de medicina, porque nosotros no sabemos, y muchas cosas que lo montamos en la primera vez tocó volver a hacer porque el contenido no era el correcto. También la dificultad de cómo es un segmento nuevo en Bajo un Mismo Sol, tocaba montar todo desde un principio, ¿no? Desde efectos, desde música, elegir la mejor opción para que salga bien, y problemas de sonido que tuvimos que solucionar de una u otra manera. Dentro de producción están 2 compañeras, Samia Maldonado y Ana Velázquez, que son las que han hecho los guiones. A través de estos guiones hemos podido organizar la idea fundamental dentro de la edición. Pues no solamente está fusionado lo que es la medicina con los quichuas, sino también la medicina tradicional con la medicina occidental, más la producción audiovisual. Por eso también ha sido mucho más difícil hacer que se vea eso en televisión. Innovar la imagen de los quichuas a través del audiovisual es una nueva forma de lucha. Revolucionar las visiones de niños, jóvenes, mujeres y hombres que están dispuestos a vivir con reciprocidad. Maki Purarishpa es la meta. Shinami kay rikurikunawan ña kay chunga chusco Bajo un Mismo Sol rikuchiwan ña puchu kaykunama chayashpa kanakupashkanchi. Shunkumanta pacha tukuy rikuk mashikunata ninanta yupaychanchi nishpa sakiripanchi. Carru llaqtakunapi, kay llaqtakunapi, kuntinsuyo, chinchansuyo, antinsuyo markakunapi katik mashikunatapas yupaychanchi, ashtawangarin shunkumantapacha sumak napayta chayachishpapas sakiripanchik mashikuna. Shinallata amakunkapankichichu ñukanchipa redes sociales nishkakunapi katishpa tinajupankichi. Ashtawangarin mashikuna ñukanchika tuparinami kapanchik kay chunga picha Bajo un Mismo Sol. Chaypimi tuparishpa kapashunchik mashikuna. Kay akaman mashikuna. Chupunchakam.